Viernes para recordar el guapísimo Ray Barreto. A este espacio tan cargado de historia, que es un ejemplo de la renovación de centros históricos, de espacios culturales, y que la idea es que podamos fomentar más espacios como la aduana por todas las partes, Bellavista, Prado, Centro, y esos lugares que tienen una historia de contarnos. Guido, entonces, bienvenido una vez más al Festival No Conocí el Palma. Adelante, bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer con todo el corazón a los muchachos de Tomono, Johnny, Fernan, que han hecho muchas cosas por esta ciudad. Muchas anécdotas que muchos no saben, que yo vengo siguiendo a ellos secretamente desde el 2009-2010, porque me llamaban la atención sus diseños, pero no sabía quién eran ellos. Veía cosas, videos, cosas abstractas, pero me empezaron a llamar la atención, en el cual me empecé yo a enfocar que quería hacer una tesis en la Universidad de Michigan sobre Barranquilla, y me enfoqué en la isla de Barranquilla, pero al mismo tiempo me llamaba la atención lo que veía, y eso es cuando empezaban los medios sociales a agarrar fuerza, lo que hacían estos muchachos. También quiero agradecer a mi novia Silvana por ayudarme con la preparación de este evento hoy. Sin ella no podía haber hecho nada. También a la familia San Pedro, al maestro San Pedro, por toda la información que han compartido conmigo los últimos 4 o 5 años. Y claro, también quiero agradecerle a Dios, si no que sea evangelista o cosas así, yo soy muy laico, pero quiero decir porque hace unas 2 semanas casi no hago la presentación, me atropelló un camión al carro mío del tamaño de Optimus Prime, como los Transformers, y casi la presentación iba a ser al lado del EKUCA y San Pedro desde allá arriba, o desde allá abajo, no sé. Entonces, por eso quiero agradecerlo, pero también hay muchos eventos que me llaman la atención, que he venido viendo, por ejemplo, los eventos de Michael Beck, que este año son los 100 años del Bauhaus. Y esto es una forma relacionada al Bauhaus. Entonces me gusta mencionar eso, también el viaje que va a hacer con Carlos Lobo en la avenida Kennedy, que es la calle 72, que es relacionado con este proyecto, porque hablaré también del edificio Bianca, la calle 72, que diseñó el maestro San Pedro. Y ella va a hablar de eso también. Está también la calle Obando con Don Chucho, amigo de familia, que me conoce desde niño. El libro del maestro Acosta Mediado me llama la atención. También Harold Debe, que también me inspiró un poco conmigo. Él hizo una investigación sobre Barranquilla, en el cual yo la estudié, y eso me ayudó mucho en mi tesis. El edificio, hablar del edificio Perdón, Noguera, con maestre con la explicación de los archivos. También la ciudad de las mujeres, con Mayra, que es una amiga mía. Y también Fashion Design va a ser los 50 del baile. Y claro, el homenaje a Radanes, que me llama la atención. Desafortunadamente, yo me tengo que regresar a Washington este martes, pero desde allá espero que hagan live transmisiones y yo sigo, sin que no me regañen mis jefes viendo esas cosas. Bueno, vamos a empezar a hablar del maestro San Pedro. Esta es ¿cómo se llama? La librería Arango, biblioteca Arango, que está en Bogotá. Y me gusta a mí porque es como, yo digo, es como la ascensión del maestro San Pedro al más allá, el Oculus Lecture. No sé por qué, él era músico, le gustaba mucho la música también, él tocaba el piano, pero al mismo tiempo es como un matrimonio que hay entre la música, el arte y lo que digo yo en mi forma de pensar, donde se fue el maestro. ¿Cómo empecé yo a saber del maestro? Yo sabía el nombre de él, igual de Salmona y muchos otros arquitectos colombianos, pero mi profesor, Vikram Prakash,
Y mucha gente cree que yo soy pariente de él, o la pariente mía, la figura mía que parecía a la gente de la India. Él me preguntó, Guido, what do you know about Mr. Samper? Yo le dije, ¿Samper, el presidente? No, Samper, el arquitecto. Y él dijo, bueno, yo sé un poco de algunos edificios de él. Él me dijo, bueno, yo vi en unos archivos de la ciudad de Chandigarh que hablaban de Samper. Quiero que, si sabes de él. De una yo contacté a la familia Samper y por Skype la familia Samper y el maestro Samper nos comunicamos, le hicimos unas preguntas. ¿Y quién era Bikram? Muy fácil, en un corto tiempo. Bikram es un profesor, tiene un doctorado, él ha publicado muchos libros sobre arquitectura global. Y los libros de él son muy ¿cómo se traduce en español? Son muy buscados en los departamentos de arquitectura en Estados Unidos, en Europa y en la India. Él es el hijo de Aditya Prakash, que trabajó, él está mostrando el modelo de este edificio de la Secretaría en Chandigarh, que trabajó el maestro Samper. Aditya trabajó con Le Corbusier. Estos son los libros del profesor Prakash. No estoy vendiendo los libros, no estoy provocando porque soy un fan de esos libros, que es del patrimonio del modernismo de la ciudad de Chandigarh. Este libro, todos estudiantes de arquitectura deben tener, porque habla de la historia global diversamente, al mismo tiempo, cronológicamente, lo que estaba pasando en Roma, como estaba pasando en Vietnam, lo que estaba pasando en Sudamérica, al mismo tiempo, en diferentes eras. Digamos, estas son las obras del padre de Bikram, Aditya, todos estos edificios. ¿Por qué menciono a Aditya Prakash? El problema es que los edificios del señor Prakash están en vía de extinción. El patrimonio globalmente está siendo atacado. En otros países no respetan el modernismo como lo hacen en Europa o en Estados Unidos, que edificios modernistas es un honor, un privilegio tenerlos. Desafortunadamente en países como en la India o en Colombia, un edificio moderno no es considerado como parte de la cultura. Es totalmente, si no lo mantiene una organización privada o un banco, son abandonados. Y el teatro que está aquí, ya lo demolieron. Y eso ha sido como una pérdida. Pero estas sillas, es por Prakash, es muy conocido. Estas sillas son muy cotizadas, es la palabra, cotizadas alrededor del mundo, y se han encontrado en Venecia estas sillas, que fueron hechas por el estilo del modernismo de Chandigarh. Ellos son la primera generación Samper, Prakash, Sergio Zamora, son la primera generación de que se puede decir después de que Le Corbusier, sus discípulos. Digamos, en una forma religiosa, Le Corbusier es como Jesús, Samper era Pedro, y los demás que siguen eran como los discípulos que ellos promovieron el patrimonio y la arquitectura del modernismo. Como ustedes saben, Le Corbusier, él hizo muchos proyectos internacionalmente. Estoy mostrando este video, esta foto de aquí, porque este es el Unité de Habitation Marseille, en Francia, en el cual Samper vivió unos meses cuando estaban terminando estos edificios. Y el maestro Samper me habla de que la esposa de Le Corbusier le mandaba regalos a sus empleados, eran cajas de cigarrillos. Aunque la gente no fumaba, le regalaba cajas de cigarrillos. El maestro Samper también se casó en Notre Dame. Y Le Corbusier, he visto fotos de Le Corbusier en la boda de Samper, en la Catedral Notre Dame. Sigamos ahora. ¿Cómo Samper conoce a Le Corbusier? Es el plan de Bogotá. En 1947 al 48 hay un plan de modernizar la ciudad de Bogotá. Le Corbusier hizo. Si quieren. Bueno, yo voy a seguir. El plan de Bogotá, en el cual Samper conoce a Le Corbusier y trabaja en ese plan. En el plan de Bogotá se crean las secciones como encuentra uno en Chandigarh, de los sectores. Muchas de las ideas y planes que se ve hoy
en Chandigarh fueron creados primero en Bogotá. Una trasplante de ideas que pasó en Bogotá que llegaron a, ¿cómo se dice?, a la India. Le Corbusier visitó Barranquilla, eso fue como el año 49. Él le gustó mucho su visita a Barranquilla, le gustó mucho el edificio nacional o el centro cívico creado por el arquitecto alemán Leopoldo Bruda. Esa es la clase de edificios que a él le encantó cuando él visitó Barranquilla. Y estos son los dibujos que hizo Le Corbusier cuando voló, cuando estaba llegando a Barranquilla en el avión. Y él decía la importancia que tiene esta ciudad con conexión internacional al mundo. Pero desafortunadamente tenemos el Bogotazo. El Bogotazo, como ustedes saben, asesinan a Gaitán. La ciudad de Bogotá técnicamente se fue en llamas. Y es una oportunidad muy grande que perdió Colombia. Digamos que Colombia pierde una capital del modernismo y se divide en Colombia. Y en mi pensamiento y con otros, ahí empieza la era moderna del que todavía en cierta forma sigue viviendo del conflicto. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, en la India, está pasando, este es el año 47, la independencia de la India, que la India era, como decían, le decían que era la joya en la corona del imperio británico. Esto es cuando era la colonia de la India. Cuando se independiza la India, los británicos, cuando se van de una área que colonizan, la dividen, creando problemas étnicos. Dividen y se van. Así pasó en el Medio Oriente, así pasó en la India, lo han hecho en Asia. Toda colonia que ha sido británica, el resultado cuando dan la independencia, crean un caos, una división. Entonces llega la partición. Se crea India, Pakistán, que eran estos dos, pero ahora mismo esto es Bangladesh. Y crea un problema. El territorio de aquí es el territorio de Punjab. La capital se llamaba Lahore, cuando estaba el subcontinente de la India unificado. ¿Qué pasa cuando se divide? Ahora la India perdió su capital. Esta es la frontera, la división entre Pakistán y la India. Necesita el territorio de Punjab, una nueva capital. Ahí es cuando nace la idea de crear Chandigarh. ¿Qué significa Chandigarh? Chandigarh significa diosa del bienestar y la cultura, Gar, fortaleza. Esta es una historia muy dolorosa que todavía tiene ecos en nuestros tiempos contemporáneos, porque imagínense que de la noche a la mañana Colombia se divide. Entonces dice, todos los costeños tienen que mudarse a la costa y todos los de Bogotá, los cachacos, tienen que mudarse a su región andina. Están forzados, te tienen que quedar o te matan. Cuando van moviéndose, la gente que son hindús o la gente que son sikh, que son los punjabis, y la gente musulmán, hay conflictos, porque imagínate si yo llevo 7, 8, 10, 20 generaciones en una tierra que me tengo que ir. Yo conozco amigos que sus padres vivieron eso, eran bebés cuando tuvieron que forzarse un moverse de la India a Pakistán. Es uno de los éxodos masivos más grandes del siglo XX. ¿Qué pasa cuando empiezan a crear el plan de Chandigarh? Samper y otros colombianos como Salmona siguen trabajando con Le Corbusier. Pero recuerden, ya no es más el plan de Bogotá. Necesitan a alguien de la India para seguir los proyectos en Chandigarh. El maestro Samper conoce al señor Doshi. Doshi recientemente ganó el premio Chrysler, que es el premio, es como ganarse un Oscar. El premio galardón más grande de la historia del mundo de la arquitectura y el diseño. La historia que entendí hablando con Samper es que ellos necesitaban a alguien que fuera de la India. Samper descubrió a Doshi. En una de las reuniones del Siam, ustedes saben que son el Siam, que vienen del modernismo con Le Corbusier. Bueno, Samper sale de una reunión y le pregunta a él, ¿tú eres de la India? ¿Qué significa Chandigarh? Y ahí empezó su amistad. Samper siempre que me habló de Doshi decía, Doshi mi hermano. Doshi cuando habla de Samper dice, este hombre me cambió la vida. Y como saben, la amistad de ellos siguieron hasta los últimos días. Doshi sigue vivo, pero tienen en ciertas formas ideas muy similares y diferentes, pero siguieron construyendo ciudadelas,
edificios basados en el modernismo. Una de las anécdotas que entendí es que Toshi le preguntó a Samper cómo era para diseñar cosas en Colombia. Dijo, en Colombia no existe plan maestro para hacer un edificio. Técnicamente todo el mundo hace lo que le da la gana. Y eso fue una cosa que me entendí yo sobre eso. Bueno, este es los planes que cuando trabajó Samper, Roger Samona, otros arquitectos, Aditya Prakash, y ¿cómo se llama Samper? Trabajaban en la creación de Chandigarh. Chandigarh es una capital muy moderna, pero al mismo tiempo, si tú analizas bien, tiene muchos detalles y mucha influencia de la cultura regional de la India. Por ejemplo, este palacio de aquí, presidencial, tiene la forma de una vaca hindú en un plano en los llanos, como pasa en la región de Chandigarh. Bueno, aquí este es el edificio que trabajó el maestro Samper, y este es el edificio de secretariado. Estos son los sketches o los bocetos o los croquis que hizo el maestro trabajando con Le Corbusier para diseñar este edificio, que para mí es un ejemplo de la función, pero es un ejemplo de un edificio, o sea, que es modernismo, pero tiene un valor patriótico muy regional a la India, y fue creado por un colombiano trabajando con Le Corbusier. O sea, los dos se colaboraron. Y estos son muy reconocidos bocetos de Samper. Estos son dibujos de Samper. Tienen una forma única, uno se da cuenta. Y cómo empiezan a hacer los bocetos y los dibujos y terminan con esta formación final. Este es el resultado final de este edificio. Yo estoy planeando en el futuro visitar esta capital con mi profesor Vikram. Muchas veces Vikram me dice cuando vienes. Vikram está muy interesado de este festival. Esto es una bomba que viene. Él está muy interesado, él le gustaría participar en este festival. Estamos viendo cómo podemos traer, porque él quiere explorar el modernismo en Colombia. Le ha llamado mucho la atención el modernismo de esa era. Y también él siente cómo con una colaboración internacional para estudiar este genocidio que se está haciendo el patrimonio del modernismo y de la arquitectura. Estas son las obras, como todos sabemos, en Colombia del maestro Samper. Esta es la librería de Arango, el Museo de Oro, este es el Centro Comercial Cartagena, este es el estadio de fútbol de Cartagena, que es un estadio exquisito. O sea, me encanta el detalle. La próxima vez que vaya a Cartagena quiero nada más estar ahí, ver este edificio. Y este es el Centro Cívico de Medellín, una iglesia que hizo, el edificio Avial, el edificio Proteger. Podemos hablar horas y horas y horas de cada de estos edificios que ha hecho el maestro. Pero el plan, la verdadera, como se dice, pasión del maestro Samper, el verdadero amor del maestro Samper, es proyectos públicos en la forma que ellos ayudan a la sociedad. Él hizo un proyecto, aquí está el maestro y su esposa, llamado La Fragua. Era una comunidad que él creó, una ciudadela, en el cual la segunda generación de personas que nacieron ahí subieron adelante. Eran gente de pocos recursos, sus hijos terminaron siendo abogados, doctores, y la arquitectura fue una herramienta muy importante, y el urbanismo, para darle una oportunidad a la persona que se apropie de una propiedad, que se mejoren y crezcan. Claro, La Fragua ha cambiado, le ha metido 3, 4 pisos a algunas de las propiedades, pero una comunidad que la gente sigue prosperando. Y estas son otras ciudadelas que hizo, como el Consulcivio en Bogotá. En cierta forma, él siguió su versión del plan que hizo con Le Corbusier, ciudadelas que él hizo muchos otros diseños en áreas, por ejemplo, en Bucaramanga, hay otro, en Medellín, hay otros proyectos de ciudadelas que él hizo. Él estaba muy interesado en cómo beneficiar al ser humano, el ser humano se diera adelante en estos proyectos. Y esto es lo que él, su pasión. Una cosa que el maestro Samper estaba muy apasionado era en sus viajes. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes que antes que vayan a un lugar, conozcan su ciudad muy bien, agarren un cuaderno, un lapicero y vayan dibujando lo que vean. Y ahí uno va aprendiendo las proporciones, las dimensiones. Él viajó en diferentes partes del mundo y eso inspiraron a él cómo hacer estos dibujos y diseños.
Una anécdota muy importante que Le Corbusier le dijo a Samper: ustedes van de vacaciones a este verano, ¿dónde van a ir? No, vamos a viajar por el sur de Italia y el norte de África. ¿Tienen buenas cámaras? Sí. Bueno, me hacen el favor, me las dejan aquí. Vayan con unos cuadernos y dibujen, y dibujen, y dibujen. Yo quiero que exploren bien, aprendan las proporciones. Le Corbusier hacía lo mismo. Él iba a los edificios de la antigüedad a dibujarlos, a hacer sketches. Y el modernismo está basado en edificios de la antigüedad, especialmente los clásicos romanos y griegos, que están basados en la proporción humana, de las formas geométricas muy básicas, como inspirar a mucha gente y cómo ser aplicados en los diseños modernos. Estos viajes verán como muchas de las obras de Samper, incluyendo las dos que hizo aquí en Barranquilla, están muy inspiradas en el pasado. Esto es claro, esto es en Venecia, es un dibujo monumentales, pero también la navegación de las personas dentro de las plazas. A él le encantaban mucho las plazas y los patios interiores, como vemos aquí. Lo mismo vemos cuando él va a Firenze o Florentina, creo que en español. Él dibujaba todo esto y aprendía mucho de las proporciones de esta ciudad. Mucho de esto, por el ejemplo, el Uffizi, las oficinas de los Medici, que más adelante va a dar la influencia muy grande que tuvo estos edificios en la creación del Banco de la República. No me lo dijo él, según mis propias investigaciones sobre sus dibujos. Uno ve de dónde viene la inspiración. Esto también, uno de sus viajes a Cartagena. Él le encantó mucho Cartagena. Y los dibujos que hacía de los patios interiores, las escaleras grandiosas a casas coloniales, las galerías, y para protección de la gente del sol tropical que tenemos. Llegamos a este edificio que, si algunos de ustedes fueron esta mañana, es el Banco de la República, que empezó su construcción en 1985 y terminó oficialmente inaugurado en 1991. Este es un edificio brutalista que viene del francés béton brut, que significa béton brut, significa concreto bruto. Claro, este tiene un enchapado de piedras, pero no es la expresión. Por ejemplo, la catedral es un edificio brutalista, es su forma monumental, pero totalmente usando el concreto. Hay muchos edificios brutalistas que también usan los ladrillos, pero este es un gran ejemplo de el movimiento brutalista, que es descendiente del modernismo, parte del modernismo. Voy a dar una anécdota muy importante que hay que aclarar, y Johnny después con más detalle dirá, pero haciendo mis propias investigaciones, mucha gente en Barranquilla condena a este edificio por haber destruido patrimonio. Este edificio no destruyó absolutamente ningún patrimonio, pero sí pasaron ciertos puntos que he mencionado. Estuvo una vez una finca y hubo una matanza en esa finca, solo que entendí, el dueño de esa finca mató a sus padres y, según la leyenda, sus padres maldicieron el lugar y al hijo. No sé cómo después de muertos estas personas cuentan en la historia, pero llama mucho la atención. Después de eso vinieron edificios en el cual uno vivía, Cisneros, el que él diseñó y construyó muchas obras alrededor de Colombia, como el puerto de Puerto Colombia, el muelle de Puerto Colombia, que ahora mismo está siendo atacado, pues es parte de un genocidio por el gobernador Verán. Siguiendo hablando de esto, después de la demolición de la creación de este edificio en Villa Cisneros, llega el parque de la cerveza Águila. Después tú vas a ese parque y crean una cosa que se llamaba La Checa. Y La Checa era un lugar que se frecuentaba con gente que hacía servicios domésticos y era como una tienda, pero empezó a perder el potencial de ese lugar, lo que entendí, y era un lugar muy grande y muy valioso para tener una tienda. Tumban en La Checa, ahí es cuando se construye el Banco de la República. El Banco de la República no tumbó la Casa Cisneros o la Checa, bueno, sí tumbó la Checa, pero no tumbó las otras cosas que se han dicho. El Banco de la República, según la leyenda, según esta señora, no voy a decir el nombre de la señora, porque después todo el mundo le va a caer encima en internet, pero esta señora lo que dice que cuando se construye el Banco de la República, se saca esa tierra para hacer los sótanos
se ha purificado esa tierra y la maldición se fue. Sí, según esa señora. Pero el Rico me dice, pero los guardias siguen diciendo que ven fantasmas, que oyen ruidos. Hoy le pregunté a los guardias y me dijeron que absolutamente no he escuchado ningún ruido. Una persona dijo que sí. En cualquier fortaleza, en cualquier castillo, siempre hay necesidad de tener fantasmas. ¿Por qué? Porque no se mete la gente a robar. Entonces, siguiendo con la realidad del Banco de la República, si ven los dibujos del Banco de la República, son referencias a las bóvedas de los bancos o donde vivían los Medici. Recuerden que los Medici eran los primeros banqueros del mundo. Los que financiaron, técnicamente ellos son los padrinos del Renacimiento. Esto inspiró a la creación, como vemos, la unión de dos edificios. Se ve aquí la unión de dos edificios. Tú puedes observar, todo esto se puede observar, es muy basado en el pasado. Y los Medici siempre buscan su protección y mataron a algunos de los Medici también. Ellos buscan, entonces significa este banco como una fortaleza. Pero vamos a hablar más en detalle qué significaba el banco en su función y relación al Caribe y a Barranquilla, porque mucha gente dice, este banco no es caribeño, este banco es una fortaleza barranquillera, versión barranquillera. Y vamos a decir por qué. Estos son los preliminares dibujos del banco, de cómo vino la creación de la idea de este banco. Son, como decimos, Samper, no, o sea, él todo lo hacía pensando siempre en bocetos. Todo arquitecto que me diga en el tiempo moderno, me dicen ustedes, que nada más se sientan a hacer dibujos en Revit o en Sketchup, ustedes no son arquitectos, tienen que dibujar a mano. Ahí es donde aprende lo que es la proporción, la distancia. Mucha gente se sienta, no, es que no pude diseñar esto porque SketchUp no me deja. O sea, tú dices eso a un profesor de Michigan, te dice, no te voy a dar nota porque mi plumero se acabó de tinta. O sea, todo diseño tiene que ser basado primero en bocetos y ahí como lo explica y uno cómo lo avanza en esto. Aquí seguimos viendo cómo se avanzando los bocetos, cómo sigue como diciendo, moviendo esta escultura. Y sigo viendo, ya empezamos a ver los detalles en las, como la conexión de los puentes. Y este es como el forzado final, la draft, como se dice, el dibujo final que hizo sobre el Banco de la República. Este es el plan. Vuelvo y lo digo como esta mañana, aquí no muestran las bóvedas, no vayan a usar esto como la casa del papel y a buscar dinero, no ser responsables si ustedes lo hacen. Pero absolutamente no hay ninguna forma donde dice está el dinero, pero sí te dicen dónde entran para destruir el dinero y las entradas principales. No es ningún top secret, todo el mundo sabe dónde esto es. Y estas son las secciones del banco, la escalera al cielo, el patio interior. Esta área no la describe muy bien por razón de seguridad. Aquí donde aterrizan los helicópteros, aquí hay oficinas, patio interno, esta es la fachada, los planos preliminares que hizo el maestro. Todo esto es a mano, estas cosas. Esto sí ya es digitalizado, pero esto fue a mano, dibujado a mano. Como vieron esta mañana, los que pudieron ir, ¿dónde viene el diseño de esto? Si vemos los diseños hechos, están basados en los dibujos que te mostré de Florencia y Cartagena. ¿Cómo diseñó esto? Esta escalera me recuerda mucho a las escaleras, si alguna vez tienen la oportunidad del Vaticano, hay muchas escaleras dentro del Museo del Vaticano que tienen ese sistema grandioso. Hasta en el Vaticano tienen la escalera original donde caminó Jesús para ser juzgado por Poncio Pilato. No te dejan pasar por ahí, pero la desmantelaron en Jerusalén y se la trajeron para dentro del Vaticano. Tienen la misma forma. Es una entrada monumental, pero está basado en cosas del pasado. Por ejemplo, como en Cartagena. Es como una experiencia casi religiosa, se puede ver. Desafortunadamente insistí hoy que quería ir, pero esta es la área de seguridad que nos dejan. Es el patio interior que tiene este banco. Es un patio, como vimos, basado en los patios interiores que vive en Florencia, los patios interiores que vive en Cartagena, los patios interiores, porque digamos los patios que tienen las casas antiguas de Barranquilla. Los tiene muy en esta área. Sí, es modernismo, pero tiene elementos clásicos y elementos relacionados a el pasado y climáticos que se usan en esta región. Volvemos y vemos como vimos hoy, donde se deposita el dinero del banco.
estas estructuras muy similares a lo que se hizo en Cartagena en las construcciones coloniales y las miradas hacia el patio público o hacia las calles. Esta es la parte que te estaba diciendo yo, le estaba yo contando a Fernand cuando íbamos saliendo del banco, que me hubiera gustado ir, porque estas son como las entradas de la galería que te protege del sol, pero está interpretada adentro. Señoras y señores, el maestro Acosta. Un aplauso. Bienvenido, maestro. Sigamos, esto puesto de diseños basados en el pasado otra vez. Esto es un edificio que está absorbiendo y tomando las formas de nuestras ideas del pasado. Esta mañana experimenté, como todos los muchachos que vinieron caminando, la galería de la entrada principal del banco y refleja cómo el maestro vio lo que me inspiró en el pasado, su viaje a Florencia, su viaje a Cartagena, cómo transmitió en la era moderna. Esta área durante el mediodía es caluroso, esto te protege del sol, inspirado en el pasado. Muchos me preguntaron qué significaba esto. Para mí esto es mi propia especulación. Me recuerda a las garitas de las murallas de Cartagena, como el banco protegiéndole pero mirando a todo el mundo. Yo te estoy mirando, esto es un banco, esto es una fortaleza. Es como una versión moderna, en cierta forma muy abstracta, de las fortalezas de las épocas que se veían en lugares portuarios como Cartagena, o La Habana, Puerto Rico, o también muchas áreas mediterráneas para proteger los productos que se traían de los imperios, las exportaciones. Y tiene la forma, como dice, es un edificio, como se dice, que es muy amigable al mismo tiempo como es, pero de lejos. Es una institución. Estos movimientos de brutalismo son basados y aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Fue como una forma de que los gobiernos querían ser como más democráticos, distanciarse de los palacios de la época neoclásica, que eran muy relacionados a la época de los imperios como británicos, españoles, etcétera, etcétera. Este edificio de cierta forma reactiva eso, pero en la forma del movimiento con el brutalismo. Y las caritas que tiene son unas caritas que en cierta forma representan eso. No, lo que vi yo hoy viendo con el sol, no entra el sol directamente a este edificio. Por esta forma, recibe cierta luz, pero no la luz que crea calor. Ahora que nos movemos, sigamos hablando de el legado que ha dejado el maestro Samper. Estos fueron los últimos eventos. El último evento internacional que tuvo fue en Francia, en donde mostró todos sus bocetos, todos sus croquis y dibujos que él hizo alrededor del mundo. Pero en el 2015 el MoMA hizo una exhibición de la construcción del modernismo en Latinoamérica basado de 1955 a 1980. Ahí fue cuando principal conocí al maestro Samper. Era un señor muy alto, me llamó la atención, y era una persona que siempre hablaba de sus dibujos, pero cuando fuimos a la exhibición del MoMA también salían muchos de los trabajos que otros arquitectos contemporáneos a su era y nos describían. Pero aquí está la librería Arango en Bogotá, y estos son dibujos. Yo le regalé uno de mis croquis al maestro porque le gustaba mucho el Grand Central Station. Entonces, creo que nunca lo dibujó, pero lo dibujé eso de ahí. Y este es el libro del profesor Brickell sobre la India que le gustó. Y aquí está él mostrando dibujos de otros arquitectos, hablando de esa era muy importante. Tuvimos una conferencia en, ¿cómo se llama? En el Consulado de Colombia en Nueva York. Se llenó el lugar. Y él habló muy bien de su carrera, que lo orgulloso que estaba, de cómo él servía y seguía en su legado. Yo diría que también esta es mi tesis. A mí me inspiró mucho en cómo valorar el pasado y utilizar la edad moderna. No esterilizar un lugar. Muchas veces cuando se hacen cosas modernas se esterilizan los lugares. Me dijo, usa elementos
lo que entendí, usa elementos del pasado. Y me basó para mí usar los elementos que yo entendí del pasado, mi pasado mediterráneo, de mi ancestría italiana al lado de mi mamá, pero también inspirado de esta región, de cómo sería el centro de Barranquilla, en la isla de Barranquilla, y eso fue una tesis que presenté el año pasado aquí, y tuve una exhibición en el Museo del Caribe, fue bien recibida por la Universidad de Michigan y también fue presentada en el American Institute of Architects de Washington DC, y fue basado en una idea de una utopía donde se preservan las áreas verdes, pero también es la conexión que tenemos con el pasado. Y mucha gente no sabe que el hijo de Samper, Eduardo Samper, y Katia González Ripoldi estuvieron envueltos en la restauración de este edificio. Entonces hay una conexión muy grande entre lo que ha hecho Samper, no solamente nacionalmente, pero el legado que su familia también ha hecho en esta región. Y vamos a hablar de este edificio, y esta es una anécdota muy importante. Yo le hablé a Samper sobre él, él me preguntó qué pensaba de la Caja Agraria. Él dice, bueno, es un edificio moderno, pero parece que lo quieren tumbar. No lo tumbaron. Y yo dije, bueno, Samper, Carlos Bell y otros arquitectos locales defendieron este edificio, lo salvaron. Previnieron otra masacre, otro genocidio al patrimonio como pasó con el Palma. Él lo previno. Y logró salvar un edificio que respeta. Y este edificio fue el arquitecto Fernando Martínez Sanabria. Yo visité este edificio durante la construcción y respeta mucho los valores climáticos de esta época. O sea, es un edificio moderno, pero respeta los vientos cruzados que hay en el centro, no entra luz directa. Y el Samper con orgullo dijo, este edificio hay que salvarlo, hay que protegerlo. Pero haciendo toda investigación académica, uno hay que averiguarlo. Buscando los archivos del Heraldo, el 10 de mayo de 2011, durante la primera administración del man de la cachucha, Alex Charles, estas son las palabras que dijo: ojalá podamos demoler este edificio de la Caja Agraria mañana mismo. Por mí el edificio de la Caja Agraria hubiera sido tumbado hace rato. Eso ha sido un pedido de todos los barranquilleros. No sé qué dice cuando dice todo, porque yo no soy uno de ellos. Y si le toca a la alcaldía tumbarlo, más rápido lo haremos. Pero por mí, que se caiga mañana mismo. Todos los barranquilleros, otra vez generalizando, desde hace muchos años y desde que estaba en campaña, decíamos que ese Paseo Bolívar no se trunque, no se detenga. Hoy desafortunadamente tenemos un Paseo Bolívar antes del edificio de la Caja Agraria y después de la Caja Agraria, y lo vemos como una oportunidad. Yo le preguntaría al señor alcalde Alex Charles, cuando él dice que es una oportunidad, porque si vemos bien, cuando él dice destruir el patrimonio es una oportunidad, está pasando ahora con el muelle de Puerto Colombia, no veo qué oportunidad hay en eso. O cuando dicen otra oportunidad, recordemos que hace unos años tumbaron un hotel histórico en Puerto Colombia para poner una olímpica. Gracias a Dios, él no es el alcalde de Atenas, porque te meten una olímpica seguramente en el Parque, o una en el Coliseo Romano. Pero vemos que como un arquitecto como el señor Samper y su experiencia logró parar y frenar otra destrucción por una persona que totalmente es muy ignorante al patrimonio, una persona muy populista. Nosotros arquitectos tenemos un deber muy importante de proteger nuestro patrimonio, no solamente por nuestras generaciones, sino futuras generaciones. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo de el maestro Germán Samper. Ahora mismo, el edificio de la calle 72, para mí es algo muy personal porque yo tengo primos en otras partes del mundo y yo mandaba cartas. Y yo me acuerdo que uno tenía que poner el correo y llevarlo ahí. Y yo vivía
en la carrera 61, y esta era 58, y vine en bicicleta y vine con mamá. Y me acuerdo que salía el aire acondicionado a la parte de ahí, entonces nos metíamos en un rato. Y este edificio es muy conocido porque en los años 70 había un concierto, había un auditorio en ese edificio. Ahora mismo está deplorado, está abandonado. Mucha gente dice, este edificio no tiene ninguna relación con el edificio del original de Avianca. Déjame mostrarle lo que dicen eso. Si ves, este es el que está en el centro. Ven, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Él está dándole un homenaje al primer edificio de Avianca, un homenaje en la forma moderna brutalista, en su interpretación, conectando otra vez el pasado con nuestra era. Es muy triste ver cómo una obra maestra así está abandonada. En vez de estar construyendo museos del carnaval, ¿por qué no utilizar esto? A mí se me hace que hay como un plan nefasto, no sé, o sea, de demoler para construir no es productivo. Tenemos edificios que pueden ser salvados. No entiendo el afán de tumbar cosas para crear cosas buenas, que solamente en 10, 15 años se van a desbaratar, nadie las va a cuidar. Pero mira, este edificio está lleno de graffiti, está abandonado, pero tú le haces una buena limpieza y te duraría por siglos, porque está muy bien hecho y respeta las condiciones climáticas. Mira, no entra el sol directamente, protege a la gente, es abierto al público. Son cosas que hay que valorar y me gustaría buscar una forma, si ustedes me pueden ayudar, cómo podríamos salvar este edificio. Hay muchas formas, puede haber restaurantes ahí, puede haber un auditorio, puede haber un colegio vocacional, puede haber una biblioteca. Esta ciudad necesita bibliotecas públicas, ¿por qué no hacer algo ahí? Pero llegamos al momento de este joven, hermano Samper, cuando era joven, y yo digo que es crear ciudad. Y yo analizando en esta investigación que he hecho yo de Barranquilla y viendo quién es el barranquillero para mí. Mucha gente me dijeron, pero es que Samper, él es cachaco, él no es de acá. Bueno, les voy a contar que Samper es mitad guajiro, su mamá nació en La Guajira, mucha gente no lo sabe. También voy a hablar de que, si vamos a hablar que es ser barranquillero, es la escarta fue hecho por alemanes. El negro Perea era de Tumaco, Viavia, y mi abuelo Perla, que era músico, y en el cual aquí hay fotos en los archivos de este edificio, eran italianos. Ruder, que hizo el edificio de Centro Cívico, era alemán. Carl Parrish era de Estados Unidos. Joe Arroyo era de Cartagena. Cisnero era cubano. Badanes, el que hizo el Palma, era catalán. Gabriel García Márquez, su carrera, era de Cataca. Obregón era catalán. Ahora tenemos la Quiñaviense, es de Canadá. Bueno, Samper en todas muchas formas hizo muchas cosas por esta ciudad. Esta es una ciudad de inmigrantes, es una ciudad muy cosmopolita y se ha creído protegido de muchas formas la gente. Este señor contribuyó muchas formas, como hizo en esta ciudad, lo hizo también como en Cartagena, lo hizo en Medellín, pero lo hizo porque él amaba la ciudad. En conclusión, él fue un hombre que soñó y siguió su sueño. Aprendió con sus viajes del mundo, pero nunca olvidó a Colombia. Sus ideales de diversidad, de ayuda humanitaria y monumental, ponen a nuestras ciudades, lo digo, las ciudades de nosotros, a la par como las ciudades de Chandigarh, a la par de las ciudades modernas que hay alrededor del mundo. Lo que me gusta de esta historia que estoy contando a ustedes hoy, recibido de mi llamada de un profesor hindú preguntándome por alguien llamado Samper, y yo viviendo en Washington, sabía un poco, pero me mostró la importancia que hay de ser globalista, no regionalista, no nacionalista, pero globalista. Ahora mismo yo vivo en un país que el nacionalismo es como el fascismo, y todo el mundo tenemos que ver cómo aprender de uno del otro. Me encantan como Vikram, Aditya, Samper, Le Corbusier, Salmona. Toda esta gente de diferentes mundos y esferas sociales tenían algo en común. Era su pasión y amor al modernismo y a la arquitectura. Y eso los unió, no los separó y vivían en diferentes continentes. Yo les digo a ustedes jóvenes que en el futuro visiten
diferentes culturas, aprendan de muchas culturas. Uno de mis mejores amigos no hablaba su idioma y aprendí mucho de su forma porque tenía una conexión con la arquitectura. Tengo que tener una conexión. Y estudiando y aprendiendo, ahora con los medios sociales, ustedes pueden averiguar muchas cosas y aprender muchas cosas en las cuales ustedes algún día pueden cómo aplicar. Pero antes de eso, aprendan de su patrimonio local y se vuelvan embajadores globales. Cuando hablen con otros muchos diferentes grupos de personas y díganle, hombre, yo siempre he hablado de lo que sé, mire, pero tú cómo aprendes. No, en Barranquilla hay un edificio del SENA, le he mostrado fotos y le he llamado la atención a la gente. Al mismo tiempo yo aprendo de ellos, yo le voy introduciendo, sin imponer mi cultura a otro. No hay que disfrazarse de la India María para decir que uno es barranquillero. Hay muchas formas. Juan Gozaín lo dijo una vez. ¿Cuál es el costeño más famoso que hay? Se vestía en saco y corbata y negro y ropa negra. Florentino Ariza, ¿verdad? 100 años de esa, no. En amor al tiempo del coro. Eso significa que hay una diversidad en nuestra cultura y es el deber de cada uno como arquitectos aprender de otros y enseñar a otros sin imponer. Es colaborar. Tú no tienes que apagar la luz del otro para que la tuya brille más. Y esto es lo que yo aprendí de este Señor. Seguiré buscando a este Señor. Y ustedes tienen el deber como arquitectos de proteger. Si están trabajando en una compañía y ven que se van a encargar en fechoría de demoler patrimonio, yo moralmente pongo mi renuncia. Porque puede que me ganen unos pesos hoy, pero el día de mañana, pero papi, tú trabajaste en ese edificio en el cual lo tumbaron. Sí, porque es que me pagaron. Yo no puedo hacer eso, no tengo el lujo de hacer eso porque mi moral no me lo deja. Yo vivo en Washington, ahí hay monumentos por todos lados. Y una cosa que puedo decir, cuando uno vive en las áreas monumentales, tú empiezas a valorarlas, pero es como la población respeta. Y hay que enseñarle. Eso, al principio la gente de Estados Unidos, al principio del siglo de los años 1900, no respetaban tampoco el patrimonio, dañaban cosas, no les importaba. Pero ha habido un proceso de amar a su cultura. Y eso es lo que le falta en esta ciudad, amar nuestra cultura. Y amar lo que tenemos, amar ciertas plazas que tenemos, ciertas arquitecturas, y mostrarlas con orgullo. Pero también no ser vendidos o vendernos por un proyecto que muy poco. O sea, yo me imagino el que hizo la brutalidad de ser frente al edificio García, cómo el día de mañana me gustaría saber quién lo hizo, cómo puede vivir, no sé cómo puede vivir. Yo hice un edificio que dañó la vista, una cosa patrimonial. No entendería, no sería parte de eso. Es como decir, o sea, eso es un vandalismo. Luego ustedes tienen que ver como arquitectos y moralmente tomar esa decisión. ¿Van a ser parte del problema o parte de la solución? Muchísimas gracias.